Bienvenidos una vez más a Coinos. Es un espacio donde somos controversialmente edificantes. Señores, la idea de ser feliz en el sufrimiento es algo que se habla mucho en el mundo cristiano. ¿Alguna vez he escuchado a algún predicador que te diga, tienes que pasar por el proceso, tienes que gozarte en el proceso? O tiene que ser como Pablo, que diga, todo lo puedo en Cristo, que te fortalece. Eh, y se habla del sufrimiento como algo ligero, algo liviano. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, tenemos gente que piensa que Dios siempre te va a sacar del proceso. Y que en vez, por ejemplo, de aprender de estos procesos, aprender del sufrimiento, entonces lo que hacemos es ignorarlo y podría llevarnos a no sobrepasar etapas y quedarnos estancados en estaciones por no saber cómo enfrentar el sufrimiento, principalmente o primordialmente cuando se pierde un ser querido, que te dicen cosas como Dios se lo llevó a un lugar mejor, y no te preocupes, Dios se lo llevó, entre otras cosas. Eso y mucho más vamos a hablar hoy con la autora Mari Elizabeth Ferrera Reynoso, quien escribe un libro de mucha edificación que se titula Sintiendo la vida, superando el dolor, un manual práctico sobre el trato del duelo. Mariela, ¿cómo te sientes? Hola, buenas noches. Me siento muy bien, muy feliz de estar con ustedes, de estar contigo compartiendo en esta noche. Gracias por la invitación. Muy bendecida. Qué bueno, qué bueno. Mariela, yo quiero comenzar desde un punto más generalizado, aunque vamos a hablar de muchas cosas que los cristianos hacemos que no está bien en lo que tiene que ver con el acompañamiento de alguien durante un duelo cuando parte un ser querido. Quiero comenzar con una pregunta más sencilla, más amplia, para conocerte un poquito más como persona, a ti, la autora de este libro, y es, ¿qué debo de saber yo de tu trasfondo familiar, de tu niñez, para entender quién tú eres? Bueno, mi trasfondo familiar, a diferencia de muchos, cuando se escucha ahora, casi siempre escuchamos sobre traumas, malas infancias, cosas que marcaron la infancia de cualquier ser humano. Pero en mi caso, muy particular, y de mi familia, yo le doy muchas gracias a Dios por mi familia, por mis padres, porque fueron unos padres, han sido padres dedicados, esforzados, como todos, tenemos nuestras altas, tenemos nuestras bajas, pero aún así tratamos de educar con valores y así nuestros padres hicieron, nos educaron con valores, nos afianzaron en la fe, que hoy permanecemos, somos tres hermanas y fuimos así fundamentadas en la fe, en los principios, en los valores y eso permanece en nosotros. Eso nos ha marcado a nosotras, a cada una de nosotras, para bien. Eso es lo que deben saber de mi vida, que ha sido marcada por un propósito de Dios. Qué bueno, qué bueno. Y tú sabes que me llama la atención este libro, porque en este libro es un libro que yo categorizaría como algo de crecimiento espiritual, donde tú compartes, ¿verdad? Un viaje personal que tú tuviste de duelo, de sanación. Y en este libro es muy práctico. Tú das herramientas bien prácticas, reflexiones profundas para afrontar la pérdida de un ser querido. Y yo creo, y quiero que me corrijas si estoy equivocado, que hay como tres pilares esenciales en este libro. El primer pilar que yo diría es no pierdas el enfoque en el componente espiritual de esto. Y me llama mucho la atención porque cualquier otra persona hubiese tenido un súper enfoque en lo psicológico porque Ujú, podría ser lo más comercial, claro. pero tú querías que el libro no dejara de ser una herramienta espiritual. El segundo pilar que yo entiendo que tiene el libro, Marielis, es que es de resiliencia, es decir, cómo podemos mantenernos firmes, cómo podemos seguir adelante, aun cuando estamos pasando por un duelo, por una situación difícil. Y finalmente, los número tres son eso mismo que acabo de decir anteriormente, que son herramientas prácticas, sencillas. No es un código, no es un rollo profundo, no es un asunto del otro mundo que nadie ha escuchado, sino herramientas súper prácticas que cualquiera que lo lee, eh,
Puede entender. puede entenderlo y puede ponerlo en práctica de manera inmediata, Claro. tomar pasos de manera inmediata para comenzar a superar, ¿verdad?, ese duelo o ese proceso que está pasando. Entonces, ¿por qué tú decides escribir un libro así? Bueno, en primer lugar, cuando Dios pone en mi corazón escribir este libro, lo hago en comparación con dos procesos en mi vida. Y fueron distintos porque en uno para mí fue más fuerte porque no sabía cómo afrontarlo y el otro sí yo sabía, tenía un poquito más de conocimiento. Pero en principio yo en verdad no quería hacerlo desde un punto de vista tan espiritual porque quería que él mismo alcanzara más personas. Pero, ¿cómo podemos desligar un tema de esta índole cuando la palabra dice que nosotros fuimos creados con eternidad? En nosotras había eternidad. Entonces, para yo poder explicar el hecho de por qué el ser humano se niega a la idea de que no es eterno, obligatoriamente habría que hablar de lo espiritual. Entonces, por eso se habla de lo espiritual y también se habla del tema psicológico, pero no de una manera tan profunda para que una persona de a pie, vamos a decirlo de esta manera, porque en mi caso, por ejemplo, yo no soy psicóloga, sino tengo otra profesión, soy abogada. Entonces, para que una persona normal, común, que no tenga esta expertise en la conducta humana, pueda entender de una manera más ligera, más digerible este tema y ponerlo en práctica para sí mismo o para poder ayudar a otros. Sí, sí, y precisamente yo creo que te refieres a que, por ejemplo, tú dices que esos tiempos son difíciles en el libro, ¿verdad? Porque en esencia, esto cito, no fuimos creados para ser efímeros en la tierra. Sí, exacto. ¿Y podrías explicarnos más sobre tu visión de el alma y de la vida eterna? En otras palabras, ¿cómo el creer en que la existencia trasciende la muerte podría brindar consuelo, ya que estamos hablando de la perspectiva espiritual? ¿Cómo, déjame ponerlo de otra manera, tú crees que es importante tener pendiente cuando vemos la vida desde un lente espiritual, en esta primera parte de la entrevista, ¿verdad? Que saber que nuestra vida realmente no acaba cuando nuestra existencia en la tierra termina. Claro. Eso debería traer algún consuelo a las personas. Y de ser eso así, ¿cómo podemos decirle eso a alguien sin que se ofenda o sin faltar el respeto? Porque a veces entendemos eso, le decimos, no te preocupes, tú lo vas a ver de nuevo en el cielo. No, no es la manera, no. Ok. En verdad, para nosotros como humanos, porque siempre queremos buscar, siempre queremos encontrar una solución a todo. Entonces, en este momento, nosotros queremos darle, por ejemplo, una solución a una persona querida, diciéndole, tratando de darle un consuelo, que para nosotros es lógico. Es decir, decirle a una persona, no te preocupes, el Señor lo necesitaba. Es decir, no te preocupes, Él cumplió su misión. Entonces, las palabras que para mí, y yo lo menciono en el libro, son palabras huecas. ¿Por qué? Porque no son las palabras que van a llenar el corazón de esa persona en ese momento. No son las palabras que van a traer consuelo a esa persona en ese momento. Entonces, al fin y al cabo, son huecas, son vacías, porque No ayudan en nada. no van a llenar ese vacío, que en ese momento lo que está transitando esa persona. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que, y como cristianos, para nosotros es más fácil entender el hecho de la vida eterna. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros estamos aquí, estamos en un cuerpo, que tenemos un alma, que tenemos un espíritu, que tenemos metas, que tenemos propósitos eternos y que los propósitos eternos no se acaban. Es decir, cuando yo cumplo mi función como hijo de Dios, como creyente, como humano, como usted le quiera llamar, cuando yo cumplo mi función al momento de una persona partir de esta tierra, ese legado, esa función cumplida, se sigue vislumbrando en las personas que te dejan, que tú dejas, que esos son el reflejo. Por ejemplo, nosotros que somos padres, o uno que es padre, o tú educas a tu hijo,
Tú educas a tu hija de una manera para que sea así, para que en el futuro, cuando ya tú no estés, entonces esa persona que tú formaste, esa persona que tú formaste va a tener esos valores que lo van a ayudar a continuar y siempre va a recordar esas cosas. Bueno, mi papá me decía, o ¿me entiendes? Entonces, Y eso es la cosa que tú dices que en verdad mantiene a las personas con vida más allá de su eso, existencia en la eso es tierra. a lo que me refiero cuando hablo de... Cuando, sí, porque imagínate, de hecho, nosotros las personas que creemos en Dios como nosotros, de la fe cristiana, somos resultados precisamente de cosas que se han pasado generación en generación, en generación, en generación. Uh-huh. A tal punto que es tan fuerte esto que aún después de 2000 años todavía tenemos personas como tú y yo y muchos más que somos practicantes fervientes, somos personas que nos consideramos 100% cristianos, 100% hijos de Dios. Entonces yo creo que tú traes un punto muy importante, que esto no solamente, increíblemente ahora me llega, que en esta conversación, que este libro no solamente nos ayuda a pensar en la muerte en cuanto a cómo superar el duelo, sino en qué debo de comenzar a preparar yo como legado Eso es... para, para que eso quede Uh-huh. y viva después de mí. Porque lo más seguro que tenemos la muerte. ¿Qué tú le dices a eso? Del punto que tú acabas de decir, es decir, nadie lo había visto de esa manera y yo siempre cada vez que hablo del tema hablo de lo mismo. Que el primordial punto de que yo dedicara a escribir ese libro es el hecho de que a veces nosotros como humanos nos olvidamos que nosotros al vivir, es decir, con lo que nosotros vivimos, con lo que vivimos con nuestra familia, con lo que vivimos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con lo que sea, esas cosas son las que nos ayudan en lo adelante. Entonces, que no nosotros debemos estar enfocados en el final, sino en el proceso. Es decir, no perdernos en el tiempo, porque el sistema del mundo nos arropa de una manera tal que nos olvidamos de eso. Entonces tú tienes padres que trabajan no sé cuántas horas, trabajan muchísimas horas y se olvidan de que la persona para quien ellos están trabajando, por ejemplo, sus hijos, tienen que crear memorias con esos niños que después mañana serán adultos, que después serán más adultos y usted ya será un viejito. Y entonces eso es lo verdadero, el vivir, es decir, sentir la vida. Cuando yo siento la vida, eso después Estar presente. en un futuro me ayuda a superar el dolor. Eso es muy importante. Y fíjate que esto hace una conexión tremenda con el siguiente punto, ¿verdad? Porque en el libro tú hablas de una persona muy importante para ti. Y de hecho para mí, para quien no lo sabe, no está viendo en este momento, Mariel y yo somos primos. O sea, ella me conoce desde que yo nací, pero ella estaba bien chiquita cuando yo nací. O sea, que somos bien contemporáneos. Yo no te podía cargar. Exacto. Quiero aclarar eso. Quiero aclarar eso. Pero en el libro tú dices que tu papá, quien partió, ¿verdad? Se fue con el Señor, fue siempre un motor de vida. Tú utilizas esa palabra, un motor de vida. ¿Qué tan intencional? ¿Tú piensas, fue tu papá específico en eso mientras tú en vida? Te dijo, le decía a usted, a ti, a tus hermanas y a tu mamá que él estaba construyendo un legado en vida para ustedes. ¿Eso fue un tipo de lenguaje que él usaba o fue lo que tú aprendiste ahora después del proceso? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo recuerdo que en el día del velatorio de mi padre, yo estaba muy como en shock, ¿verdad? Esa es la palabra. Es decir, yo no estaba asimilando como todo el proceso todo lo que estaba aconteciendo, porque nosotros tuvimos un proceso de 6 meses con él, fue agotador y todo eso, pero yo no estaba en shock porque yo no quería aceptarlo, ¿verdad? Pero en un momento yo alzo mi vista y veo alrededor y, y, y enfoqué tantas personas que había en ese lugar, las palabras que se estaban dando en ese lugar, las personas que se acercaban a mí y yo sentí la voz del Espíritu que me dijo, Él cumplió su propósito. No obstante eso, es decir, eso me trajo un poquito como de tranquilidad al alma, ¿verdad? En ese momento. Pero luego, posterior a eso, mi familia y yo, y en mi caso más, porque yo soy abogada, es decir, de las hijas,
Yo soy la única abogada y ellos ambos son abogados, mi madre también, y mi papá era abogado. Entonces, yo he cosechado cosas de él como abogado, es decir, personas de reconocimiento de personas, bueno, tú eres la hija de Celestino y mira, he recibido apoyo por el trabajo, por la labor que él hizo como pastor, como creyente, como abogado, como ser humano, y las personas lo han reconocido y lo ejecutan en su familia. Entonces, eso es legado, recibir el apoyo por una persona que se mantuvo fiel a sus principios, fiel a sus valores y que aún hoy en día sus frutos hablan por él. Eso es legado. Y yo creo que es algo de admirar. Sí, es interesante que tú dices eso, Marlene, porque yo he tenido eh, casos similares. Por un lado, mi mamá murió Ujú. también. Tú fuiste parte de ese proceso y es increíble la, el respeto, el cariño que me tienen muchas personas, no por mí, sino por quien mi mamá era. Que si yo lo llamo, me cogerían el teléfono, no por mí, no porque me conocen a mí, sino porque conocen a mi mamá. Por otro lado, mi papá todavía está con vida, gracias a Dios. Y aún en vida, aquí en este estado, mi papá, pastor, ha hecho un trabajo comunitario tremendo de muchos años. Y donde quiera que yo voy, yo digo mi nombre mío. ¿Cuánto andas? Anthony Aquino. Y tú eres el hijo del reverendo Aquino. Ya. Ese hombre es excelente. Ese hombre ha hecho tanto por la comunidad. Ese hombre. Y me ha abierto puertas que yo no estaría aquí hoy si donde estoy ahora profesionalmente, las conexiones que tengo, lo que Dios me ha permitido lograr en este estado, si no hubiese sido por eso que él sembró y que yo estoy cosechando, él aún está dando con vida. Y en esta conversación me ha puesto a pensar entonces también en qué reputación le estoy dejando yo a mi hija, qué estoy sembrando yo para mi hija. ¿Le abrirán puertas por mi nombre o le cerrarán puertas por mi nombre? Y también me acuerdo de un testimonio que yo escuché una vez en una iglesia, de que cuando hubo una señora que murió, era una de esas señoras bien comunitarias, bien para la iglesia, le gustaba ayudar a todo el mundo. Y cuando murió, dice que todo el mundo le llevaba sábana, que le llevaba sopa, le llevaba comida. Y, y los hijos se preguntaban, ¿por qué todo el mundo no trae sábana, no trae sopas, no trae cosas tejidas? Y alguien le abrió los ojos y dijo, lo que pasa es que tu mamá, donde quiera que iba, le daba, al que necesitaba, le daba ropa, al que necesitaba, le daba cobija, al que necesitaba, le daba comida. Entonces yo estaba literalmente cosechando Cosechando. lo que, lo que ella se... Y como te digo, esta conversación me ha puesto una perspectiva diferente, porque al final del día, aunque no lo queramos enfrentar, dicen por ahí, ¿verdad?, que lo más seguro que todos tenemos es la muerte, ¿verdad? Entonces es mejor estar preparado y vivir una vida de que si me voy mañana, los que quedan detrás de mí pueden hablar de mí con orgullo, puedo ser de bendición aún después de muerto, como en tu caso, cuando te encuentras con jueces por ahí que si tú eres la hija de Celestino, que o te cuentas con abogados por ahí o con colegas que te dan ese respeto, esa distinción por lo que tu papá hizo mientras estuvo con vida en su carrera. Y me llama la atención también, porque en todo esto, ¿verdad?, tenemos que mantener el ente espiritual. Y es muy fácil, Marielis, decir que uno tiene que aferrarse a Dios. Pero yo te pregunto honestamente, en ese momento, cuando tu papá muere después del proceso de 6 meses, no quiero hablar por ti, pero en mi caso, que no fue de 6 meses, fueron de quizás 2 semanas, No sé, yo le estaba creyendo a Dios que Dios iba a hacer un milagro, porque Dios lo ha hecho con otra Dios lo gente. ha hecho. Yo he visto a Dios sanar del cáncer. Yo he visto a Dios sacar gente del coma. Yo he visto a Dios hacer esta cosa. Y si Dios lo hizo con otros incircuncisos, ¿cuánto no más? Una pastora que tenía una fundación comunitaria, que le daba clases a los niños marginados, que se dedicó enteramente a la obra, que hacía trabajo de derecho gratis. Y Dios se la llevó. Mi fe, la mía, se vio en crisis. Y quiero saber si tu situación fue diferente en ese momento una vez tu papá. Bueno, no fue diferente. Te voy a explicar por qué. Porque yo estaba así mismo, de la misma forma que tú, incluso yo creo que aún más, porque por el mismo tiempo que tú explicas, fue un lazo de tiempo más grande que el tuyo.
En mi caso, que esa es la diferencia que hago de un proceso al otro, ese lazo de tiempo que no me permitió a mí entrar en una conciencia real. Es decir, porque sí, es como tú dices, Dios, nosotros hemos visto la mano de Dios sanando personas, hemos visto la mano de Dios aún levantando a una gente que casi moribundo. No usamos nosotros mismos para eso, dicho sea de paso. Exacto. Entonces, nosotros hemos visto esas cosas, hemos visto personas que no, tal vez no han tenido las funciones que han tenido nuestros padres de ser cristianos entregados, porque no es un cristiano cualquiera, un calientabanco, como dicen, cristianos entregados, es decir, entregados a la obra, a la dedicación de ayudar a otros. Personas así que uno entiende en su conciencia como que son merecedores. Entonces, eso y la fe es decir, para mí desmedida en un sentido de que yo no estaba viendo las situaciones que estaban ocurriendo en mi alrededor, sino que estaba enfocada. Yo dije, no, incluso le dije al médico, yo le dije al anestesiólogo, yo le dije, no, mi papá se va a sanar. Yo dije, mi papá se va a sanar. Y él se quedó, claro, casi con la boca abierta, porque él sí sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Tú estás hablando en fe? ¿Tú estás hablando en fe? Pero yo dije, no, mi papá se va a sanar. Y yo estuve así hasta el último día. Es decir, hasta el último día que todo pasó, yo estuve así porque yo fui la que tomé las riendas. Es decir, yo fui la que me empoderé de toda la situación y de dar la cara en la familia y de dar la cara en todos los procesos que estábamos haciendo. Pero yo fui que me empoderé. Llegó un momento de la crisis, porque es una crisis, que yo dije, Padre, es decir, yo me puse en oración, yo dije, Señor, yo como que le hice un ultimátum. Yo dije, adiós. No, porque uno es duro, tú sabes. Yo le hice como un ultimátum a Dios. Yo dije, no, Padre, pero nosotros te servimos y no es de mentira, no es de relajo. Si tú te llevas a mi papá, yo dije, si tú te llevas a mi papá, yo no creo que yo pueda ser cristiana, porque como yo le digo a las personas que yo le he dicho que tú vas a sanar, que tú lo sanas, que tú restauras, y que entonces si mi papá se muera, ¿con qué cara? Yo le dije, ¿con qué cara? Y yo me puse así. Dije, no, no, esto no puede ser. Pero después, cuando pasa todo el proceso, que yo me siento a ver todo lo que ocurrió, como a pesar de las circunstancias, de lo que nosotros estábamos pasando en ese momento, cómo nosotros vimos la mano de Dios obrando a través de los recursos, cómo a mi papá en ningún momento le dio dolor y la doctora en una ocasión me habló aparte y me dijo, es que no puede ser que él no tenga dolor, porque el tipo de cáncer que él tiene es para estar revolcándose en el suelo, me decía. Y ella estaba asombrada y yo le dije, doctora, él nunca ha sentido dolor. Como nosotros vimos que a mi papá no le faltó nada, como vimos que él no padeció ese dolor, todas esas cosas. Entonces yo comprendí en ese momento, en toda esa situación, Dios nos guardó y que Él fue nuestro socorro. Y que si yo me apartaba de Él, no había manera de que yo pudiera resistir ese gran dolor que yo estaba atravesando, que estaba atravesando mi familia, y cada uno en particular, porque para mí es un dolor, por ejemplo, de una manera, porque nosotros éramos muy, como yo era la única abogada, yo era la mayor, entonces nosotros teníamos mucha cercanía. Con mis hermanas también, pero el lazo de nosotros era muy fuerte por la misma condición de que yo era abogada, Pasábamos tiempo juntos, eran colegas también, sí. pasábamos más tiempo juntos. Pero en ese momento yo entendí que sí, la única manera de yo sobrepasar ese dolor o de yo poder subsanar un poquito o mitigar un poquito el dolor era solamente con el consuelo de Dios, que si fuera de Él no había manera. No se puede. Como dicen los muchachos, Wow. no hay forma. No hay forma. Wow. Pero Bueno, entonces, acelerando un poco porque el tiempo apremia y podemos hablar toda una eternidad de eso, ¿verdad? El segundo bloque o el segundo pilar de tu libro es resiliencia, ¿verdad? Y me llama la atención porque tú subrayas en el libro que aunque el dolor es parte de la vida, también lo son la esperanza y la capacidad de encontrar belleza
en medio de la adversidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno encuentra realmente belleza? ¿Cómo uno podría compartir un momento tan difícil y encontrar un momento realmente de fortalecimiento espiritual y de crecimiento personal en medio de todo esto? Mira, es muy bueno. Por eso es que eso también me motivó a escribir el libro. Nosotros tenemos que estar entrenados. Nosotros como seres humanos, como tú mencionaste ahorita, es un libro de crecimiento espiritual, pero tildado también como crecimiento emocional, ¿verdad? El crecimiento emocional que nosotros se La resiliencia es parte de una inteligencia, desarrollar una está inteligencia emocional. de inteligencia emocional. E- Es, es bueno nosotros eh, afilar nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con relación al duelo, hay muchos tabúes, no se educan, por lo menos en Latinoamérica, aunque tenemos rituales, podría decirse, de esa manera, rituales que nos ayudan un poquito, como con lo que es el duelo. Por ejemplo, nosotros celebramos, hacemos funerales, se hacen unos rituales, que se está ahí, esas cosas ayudan, porque son despedidas. Ujú. Pero, ¿qué resulta? Hay muchas personas, porque no todo el mundo maneja las formas, la información de la misma manera. Hay muchas personas que lo hacen de otra forma, a otros no les gusta hablar de esto, otras personas no, que a mí no me gusta ir a funerales. Entonces nosotros tenemos que estar educados. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros, pero para poder ayudarnos a nosotros en el momento que nos ocurran situaciones como esta, para nosotros poder ver, porque eso es lo que nos va a ayudar, para nosotros poder ver esas cosas, como te contaba ahorita, esas cosas, esas vivencias, esos buenos momentos, esas oportunidades que nosotros como familia nos damos, como pareja nos damos, esas cosas que nos van a aportar ese granito de arena que nos va a ayudar para subir y salir de esas condiciones que podemos vernos en cualquier momento de nuestras vidas. Sí, interesante que tú dices eso, Marieli, ¿En qué? porque es importante que tú dices eso, porque se dice a menudo, o muchas personas a menudo piensan que el dolor es un proceso lineal. Y realmente expertos, ¿verdad?, en la materia como Strobe y Schultz describen que el doliente suele oscilar de momentos de dolor y momentos de recuperación, atendiendo por ratos las emociones de las pérdidas y por ratos las tareas de la vida diaria. Entonces, a veces en nuestra espiritualidad creemos que si tenemos un momento de felicidad, entonces estamos supuestos a que como el Señor es mi gozo, que, ¿verdad? Como el Señor es mi fortaleza y Él es mi gozo, el manto de alegría, que muchos declaran, ¿verdad? Pensamos que una vez experimentamos eso, se supone que desde que hay muchos que piensan que desde que experimentan un momento de gozo durante su duelo, eso significa que ya superaron el duelo. Y se frustran, y yo pasé por eso, nos frustramos, voy a decir, ¿O sienten culpa? o me siento culpable porque, o una, porque estoy feliz, o otra, si estaba bien, porque ahora vuelvo de nuevo a llorar. ¿Qué tú dices a eso que podemos aprender de tu libro? Lo que pasa es que ahí también se puntualiza. En psicología tienen como escalones, ¿verdad? Tú pasas de la negación, pasas a la culpa, pero también, aunque te menciona una escalera de cosas que pueden ocurrir, también te dices, puedes volver a esta, te puedes saltar otra vez de esa a la otra. Esa parte no la leemos. No, esa parte no la entendemos porque nosotros, como todo en este mundo que queremos, que así la comida es rápida, que la gente quiere que todo sea rápido. Y no, es decir, eso es como que tú le digas a una persona que tiene una fractura de una pierna, que no, eso es mental, tú tienes que caminar ya porque tú no tienes nada. Entonces tú lo va a parar, lo va a ayudar a pararse, porque esa persona no tiene nada en su pierna y cuando se pare, tú sabes lo que va a ocurrir. Claro. Puede empeorar, es decir, puede empeorar. Entonces, un duelo maltratado, un duelo no llevado como debe ser, porque también, por ejemplo, ocultar las emociones, es decir, evitarlas, también eso es mal, es contraproducente. Nosotros tenemos que permitirnos sentir, pero también no de una manera que se
ponga que sea crónico, y porque también tenemos que observar observadores tanto en nosotros como en otras personas que tengan a nuestro alrededor. Si tú tienes 3 meses que no te quieres bañar y no quieres hacer nada, Eso, quizás sea un buen momento para buscar ayuda profesional. No soy psicólogo, pero es posible que sería bueno buscar consejería profesional y espiritual. que se retrae de hablar, que por ejemplo pierde la noción del tiempo, a horas, tranquilo. Es decir, son puntos o son enfoques que nos dan a entender que algo no está bien en esa persona y que necesita una ayuda más profunda, una ayuda profesional. Porque también a veces nosotros como creyentes, así como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o el Señor es mi consolador y todo eso. Entonces, también nos abrazamos a esa idea que yo lo que digo es, Dios dio la sabiduría y puso personas encargadas para eso, es decir, los psicólogos que estudian la conducta humana, que tienen las herramientas adecuadas para, para ese tipo de fenómenos en nuestras vidas, y hay que utilizarlos. Hay que utilizarlos porque es un buen recurso. 2 o 3 preguntas más para ir cerrando. Una, en el libro tú hablas, Marieli, de la importancia del acompañamiento. ¿Qué tan importante es el acompañamiento? Y cómo una persona, ya sea cristiano o no, ¿verdad?, debe de acompañar a otro en el duelo, en esos momentos difíciles. Sí, eso es muy peculiar de la persona, porque hay personas, como te decía ahorita, no manejan las situaciones de la misma manera. Hay personas que fácilmente, por los conocimientos que tienen, porque se conocen a sí mismos, porque tienen un círculo que les rodea, que siempre está pendiente, para ellos es un poquito más fácil, ¿verdad? Salir no salir, porque no es que tú olvidas a la persona, sino que tú sabes colocar a esa persona en un lugar que ya no va a ser físico, sino que va a ser en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestros recuerdos. Entonces, para esas personas es un poquito más ligero. Pero el acompañamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que, por ejemplo, tú no puedes ver que tal vez yo puedo observar en ti. Eso que tú estabas mencionando hace un rato, de una persona que no quiere salir de su casa, que viene o perdió su trabajo y no quiere salir de la casa. Entonces, esa persona, para él está bien porque está sumergido en un abismo, podría decirse, está sumergido en un hoyo oscuro y para él está bien. Pero tú estás viendo desde fuera y estás viendo que eso no está bien. Ahora, palabras, como decíamos ahorita, palabras huecas. A veces la mejor compañía es estar con una persona, acompañarlo, abrazarlo, estar con él. Si a esa persona le gusta cantar, bueno, pues vamos a cantar. Si le gusta, pues vamos a leer. Ah, ¿te gusta ir al mar? Vamos para el mar entonces. Entonces, ese tipo de acompañamiento es muy bueno para ayudar a esa persona que nos interesa. Perfecto. Como queremos que la gente lea el libro, recuerden que esto es un libro, vamos a dejar la información en la descripción de aquí. Si estás recibiendo algún tipo de valor, también recuerda de suscribirte a nuestro canal de Coinos. Aquí no somos controversialmente edificantes y hoy estamos siendo un poquito más edificantes que controversiales. Así que para cerrar, María, te voy a dar una ráfaga, unas cuantas preguntas ráfagas de herramientas que tú mencionas en el libro. Te voy a decir la herramienta que tú mencionas y en menos de 15 segundos tú me vas a dar como más o menos de qué se trata, porque es importante, pero no de mucho detalle porque queremos que la gente lea el libro, pero es para que vean más o menos qué se puede encontrar ahí en ese libro. Bien. Ok, Lista. lista. Ok. Número 1, tú mencionas que una de las técnicas terapéuticas que una gente puede utilizar es escribir una carta de despedida al fallecido. ¿Por qué? Es un método que se utiliza en psicología, también se le llama silla vacía, porque así tú, esas cosas que quedaron inconclusas, tú las puedes concluir y darle un final en tu mente, en tu corazón. Perfecto. Otra cosa que tú dices que uno no puede olvidar, y estamos hablando ahora mismo, ¿verdad?, en herramientas prácticas para el que está pasando el duelo, que eso también está en el libro, señores, debe de ir rápidamente a comprar ese libro, ¿eh? Tú dices que en todo este momento uno también no puede olvidarse del autocuidado. Háblame un chin del autocuidado y por qué es importante durante el duelo. Bueno, es importante porque una cosa nos lleva a la otra. Si yo comienzo, por ejemplo, y me descuido con el cabello, es un ejemplo, y me descuido con el cabello
Y no, lo dejo así, pero va a llegar un momento que yo voy a saltar del pelo, voy a saltar a las uñas, voy a saltar a mi aseo personal, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay que tener eso autoconocimiento. Tú te vas conociendo de, oh, algo está mal en mí, entonces tengo que cambiarlo. Eso es autoconocerse. Perfecto. Otra, tú hablas de la importancia de la validación emocional y de que cada persona debe tener un espacio, permitirse un espacio para sentir su dolor. Pregunta, en el libro tú hablas de una u otra forma de la importancia de tener comunicaciones abiertas y empáticas y de cómo hacerlo, sí o no. Sí, se habla de la invalidación del duelo, cómo nosotros como seres humanos invalidamos a otros en su dolor. Y sí, sí es bueno asistir a grupos cuando sea necesario para tratar estos temas, porque aunque usted no lo crea, no solamente usted está pasando cualquier tipo de este problema, sino más personas que lo pasan. Y yo creo que en unidad es mucho mejor resolver las cosas. Qué bueno. Entonces, ¿algún mensaje final que tú tengas para estas personas de por qué deben de comprar este libro después de haber escuchado tu propia perspectiva y tu proceso y que tú has pasado y algún final, mensaje final que tú quieras decir? O sea, ¿por qué tienen que comprar este libro, Marieli? ¿Qué pueden encontrar en este libro que no pueden encontrar en otro libro? Bueno, es un manual súper práctico sobre el manejo del duelo y como estábamos enfocando, da herramientas muy puntuales sobre la vida, no solamente sobre la muerte, sobre la vida, sobre la empatía y sobre los sentimientos. Y no se lo deben perder, porque no es porque lo haya escrito yo, pero es algo hecho con mucho amor y hecho de la manera que Dios quiso en nuestras vidas. Perfecto. Entonces, ¿cómo te podemos encontrar en los medios sociales, en Instagram? ¿Cómo podemos conectar contigo? Yo quiero que las personas que vean este video te manden un DM para que tú le mandes la información de cómo conseguir el libro. Sí, estamos en Instagram como Mari con Y, Mari Reynoso con Y ambos, oficial. Instagram y en Facebook como Mari Reynoso. Perfecto. Marieli, muchísimas gracias. Creo que ha sido bien edificante. Te deseamos aquí en Coinos y como tu primo, mejor de los éxitos en este libro y esperamos que quizás algo en el futuro también te podamos tener de nuevo como invitado. Gracias, muchas gracias por la invitación y sí, de verdad que para mí siempre es un placer estar compartiendo con ustedes estos temas y otros temas más que van a venir. En el nombre de Jesús. Cómprelo, cómprelo.